Shalom, amados Sajín y Ajayot, un gusto saludarles. Excelente tarde para todos ustedes. Shabbat Shalom. Con gusto les saludo desde la Keilah Internacional Emanuel en la Ciudad de México. Sean ustedes bienvenidos a este tema de compartimiento basándonos al estudio de la parashá correspondiente a esta semana. Bueno, esta semana estuvimos viendo la parashá Bejalotejá. Estuvimos analizando varios puntos importantes como lo referente al candelabro, la consagración de los levitas, la celebración de la fiesta de Pesach. También estuvimos hablando acerca de lo que era el Yomín, los 2 días, las trompetas de plata. Estuvimos hablando acerca de Kemitoneín, que también así, cuando Yahweh promete carne al pueblo. Estuvimos tocando también tema de los 70 ancianos que profetizaron, cuando Hashem envió codornices, Miriam, cuando hablamos acerca de Miriam y el pecado junto con ella, de que cometieron con Aarón. Y bueno, pues posterior a ello, estuvimos tocando algunos puntos solamente para poder terminar de entender este tema. Hoy podríamos decirlo así, vamos a hacer un resumen de lo que estuvimos viendo en esta semana y que en verdad, amados Sajín y Ajayot, son temas muy, pero muy importantes. Así que si usted tiene preparado su blog de notas, excelente, yo le invito a que lo tenga muy, muy a la mano y que me acompañe para ir tomando notas. De la misma manera, le recuerdo también de tener su Tanakh lista, preparada, para poder tomar este estudio. Bueno, como les decía entonces, vamos a ver que dentro de esta parashá Bejalotejá, que se encuentra en el libro de Bemidbar, el libro de los números, empieza en el capítulo 8, donde dice, voy a leer solamente algunos extractos de lo que estuvimos leyendo esta semana para poder entrar al tema. Dice, por ejemplo, en el 8.1, dice: Yahweh le habló a Moshe y le dijo, háblale a Aarón y dile, cuando montes las lámparas, haz que las 7 lámparas alumbren hacia el frente del candelabro. Aarón lo hizo así, montó las lámparas al frente del candelabro como Hashem le había mandado a Moshe. Ahora bien, así era como estaba hecho el candelabro. Era de oro labrado a martillo, labor a martillo desde la base hasta el pétalo, según el modelo que Yahweh le había mostrado a Moshe, y así se hizo el candelabro. También vimos acerca de la fiesta de Pesach, que decía también, Yahweh le habló a Moshe, esto lo va a encontrar usted en el capítulo 9, que le dijo: en el desierto del Sinai, en la primera luna nueva del segundo año después de la salida de la tierra de Misraim, y le dijo que el pueblo israelita ofrezca el sacrificio de Pesach a su tiempo señalado. Ustedes lo ofrecerán el día 14 de este mes entre las 2 tardes, a su tiempo señalado. Lo ofrecerán de acuerdo con todas sus reglas y con todos sus ritos. Moshe dio instrucciones a los israelitas de ofrecer el sacrificio de Pesach, y ellos ofrecieron el sacrificio de Pesach en el primer mes, el día 14 del mes, entre las 2 tardes, en el desierto del Sinai, tal como Yahweh le había mandado a Moshe, así lo hicieron los israelitas. Más adelante, para que usted me siga, en el capítulo 9, verso 9 al 11 dice: y Yahweh le habló a Moshe y le dijo, háblale al pueblo israelita y dile, cuando alguno de ustedes o de su posteridad que esté contaminado por un cadáver o esté en un viaje largo, quiera ofrecer un sacrificio a Pesach a Yahweh, lo ofrecerá en el segundo mes, el día 14 del mes al atardecer. Lo comerán con acimos y hierbas amargas, refiriéndose a lo que sucedió dentro de este mes, más o menos por el día 8, que es conocido como Pesach Shenit. Es para todos aquellos que no pudieron celebrar el primer Pesach, porque ya sea porque andaban de viaje,
por alguna situación de sus trabajos, o por los que no pudieron celebrarlo por la situación de la pandemia en estas eras modernas. Entonces se les da la segunda oportunidad en Pesach Sheni, ¿sí? Y esto acaba de pasar, como vuelvo a repetir, dentro del calendario gregoriano, aproximadamente el día 8 de este mes de mayo, ¿sí? Y así, amados Sajín, ¿ves cómo vamos a encontrar referencias en cuanto al tema de esta parasha? Que son buenas y bastantes interesantes estas instrucciones. Ahora, vamos a entrar al resumen del tema de esta parasha. Y vamos a ver cómo nos vamos a tomar como referencia el libro de los Números 11:10, donde dice: y Moshe escuchó al pueblo llorando respecto a sus familias. En este momento, amados Sajín y Ajayot, vamos a tocar temas muy importantes respecto a la familia. Obviamente, nuestra familia, la más cercana, refiriéndonos, por ejemplo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, ¿sí? Nuestros nietos. Posteriormente vamos a ver a los primos, ¿sí? Incluso hasta primos lejanos. ¿Qué queremos decir con esto? Que este tema va en una forma especial a la familia, pero claro, no es una situación de enseñanza de cómo educar una familia, de cómo llevarla y todo eso. Esto es más que nada viendo situaciones que en un momento dado se pueden presentar y que en algún momento dado pueden afectar prácticamente la armonía dentro de una familia. Por eso es importante que se toquen estos puntos para irlos analizando, porque obvio está que en algún momento dado lo que usted va a escuchar en este momento, posiblemente diga: yo en el pasado escuché una situación parecida a esta, o escuché una situación igualita a esta. ¿Y de qué se trata? Que la parashá, ¿sí? Y todas las parashá siempre nos ayudan, nos ponen en alerta de algo que puede pasar o de algo que puede venir a futuro. Pero usted, ya conociendo la misbah y conociendo la enseñanza, le será mucho más fácil el poder encontrar una forma de parar esto antes de que pueda suceder, antes de que pueda pasar, o simplemente ponerle un freno y cerrar de golpe usted de una forma fuerte esa puerta para que en ningún momento le afecte a usted y a ninguno de sus seres queridos, amados Sajín y Ajayot. Respecto al lamento manifestado por los hijos de Israel, poco tiempo después de haber recibido la Torá en el Sinai, la Torá oral explica que todo mandamiento que fue aceptado originalmente por Israel con mucho júbilo, como fue en la cuestión de la Brit Milá, obviamente al principio muchos se negaban, pero debido a sus situaciones de indisciplina, ellos mismos se dieron cuenta que muchas cosas les empezaron a ir mal. Pero dice que después tuvieron que aceptar los preceptos de la Torah. Entonces fue como aceptaron con mucho júbilo, con mucha alegría, la cuestión de la circuncisión, la Brit Milá. Continuó realizándose a través de las generaciones con alegría, mientras que aquellos preceptos que fueron inicialmente recibidos con renuencia quedaron marcados para siempre por el resentimiento. Y como un ejemplo específico de esto último, continúa la Torá oral, la prohibición de que se realice un matrimonio entre hermanos. Veamos, es que esto es muy importante. La Torá hace un énfasis muy fuerte de que no se puede realizar un matrimonio entre hermanos, lo cual, aplicado a nuestro verso, fue rechazado por el pueblo, motivo por el cual nunca encontramos que se escriba una ketubá. ¿Qué es la ketubá, Roe? La ketubá es una carta compromiso de enlace matrimonial. Entonces, repito, ya que el pueblo obviamente había rechazado
esta indicación fue el motivo por el cual nunca encontramos que hubiese un papel que diera por legalidad el matrimonio entre hermanos, entre primos, etcétera, 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 como fuese el caso dentro de los familiares. Sin que haya bueno, vamos a decirlo, sin que haya desavenencias entre los contrayentes. La pregunta que quisiéramos abordar es: ¿cuál es el motivo de esta fuerte e inusual resistencia del pueblo a las restricciones bíblicas que prohíben la relación entre parientes cercanos, lo que es conocida en el hebreo como arayot? Cuando examinamos el designio original del Todopoderoso por Adán, una compañera, sí, porque obviamente Adán, al principio él estaba solo, y en nuestro Abacadosh vio que él estaba solo y dijo: no es bueno que el hombre esté solo, y por esa razón él pensó en una compañera para Adán. Entonces, entendiendo esto, si examinamos bien ese designio original dado por Elohim para Adán, que era necesario una compañera, la razón ofrecida por la Torah es Lo, Tov, Heyot, Adán, Levadó, Esher, Kenegó. ¿Qué quiere decir esto al español? No es adecuado que el hombre esté solo, haré una ayuda contra él. Ahí es donde vamos a entender también un concepto. Normalmente en las escrituras que usted conocía, dice: haré una ayuda idónea. Y eso hemos explicado ya en otros estudios, que es un término que no es tan correcto si lo tomamos del hebreo. Porque cuando se hubiesen hecho una ayuda, vamos a decirlo así, idónea para el hombre, quiere decir que en todo iba a estar de acuerdo con él. Entonces no iba a haber en algún momento dado un punto en algún momento decir: a ver, es que yo no estoy de acuerdo en esto, ¿por qué no mejor lo hacemos de esta manera? Sí, porque siempre es bueno, como decíamos en la transmisión del día de ayer, siempre es bueno es un sí y un no, pero que en algún momento dado se tiene que tomar partido, ya sea por el sí o por el no, pero nunca que se quede en medio y que se convierta en tibieza. Entonces, si iba a existir una relación de pareja en la cual para todo iban a estar de acuerdo, obviamente en algún momento dado se iban a equivocar. Y es por esa la razón que el Eterno dijo: le haré una ayuda contraria. Y eso fue lo mejor del plan para poderle tener una compañera a Adán, el primer hombre en la tierra. Sí, dijo: entonces le haré una ayuda contraria. Y llegó el momento cuando ya se presentó con él Javá. Sí, dice que llegó un momento en que él decía: bueno, vamos a caminar a la derecha, y ella decía: no, a la derecha no, vamos a ir por la izquierda. ¿Por qué? Bueno, es que por la derecha y esto, y por la izquierda podemos acortar esta parte. O viceversa. Entonces juntos analizaban las situaciones y ya podían decir: bueno, tienes razón, vamos entonces por este lado. ¿Sí? Ganaba un sí, ganaba el no, pero nunca existía una respuesta intermedia que le fuese jugado a la tibieza. Entonces, por esa razón se dice que se le hizo una ayuda contraria a él o contra él, porque para que en todo momento dado, si Adán hacía algo mal, hubiese quien le pusiera en un freno, un alto, un stop, que le dijera: estás haciendo mal esto. Esa era la intención de crearle una compañera a Adán. Bueno, comúnmente, en muchas ocasiones la gente llega a interpretar mal esa parte del contexto cuando él se encontraba solo. Llegan a hacer unas ciertas especulaciones un poco fuera de un orden. ¿Por qué?
porque hemos escuchado personas que luego a veces dicen dan su comentario y dicen, ay, es que ¿cómo era posible que él estaba solo? Cuando en algún momento, sí, al principio era obviamente por alguna razón. Todo dentro del plan del Eterno tiene un propósito. Entonces, ¿qué decía comúnmente la gente? Entendiendo mal el significado de esta frase, cuando Hashem decía no es adecuado que el hombre esté solo, ¿qué pasaba con la gente? ¿Qué decían? Ay, pobrecito Adán, está solito y puede aburrirse sin compañera, además de que no podría procrearse. Hagámosles de una pareja para que esto no suceda. Eso ha llegado a ser una interpretación que en algún momento dado se llegaron a hacer ciertas personas que estaban haciendo las interpretaciones de la Biblia, podríamos decir, o de los primeros interpretadores de la Biblia. Pero obviamente todo esto se ha ido corrigiendo con el paso de tiempo. Gracias a Hashem poderoso, a nuestros jajamín, a los sabios de la Torah, que han ido escudriñando cada uno de los versos, ¿sí? Para sacar ahora sí que una buena definición de cada uno de ellos. Entonces, sin embargo, la extraordinaria percepción de nuestros jajamín advierte un enfoque completamente distinto a esta declaración. Al decir, por ejemplo, no es bueno para el esquema de la creación que el hombre continúe siendo una persona o un ser individual, ¿sí? Un ser solo. Pero muchos de los grandes estudiosos de la Torah han llegado a pensar que en algún momento dado, si Adán hubiese estado solo, Hashem hubiese encontrado un medio de que Adán se fuese multiplicando poco a poco. Si él hubiera visto en algún momento la forma de cómo poder hacerlo. Pero queremos, queremos agregar que el Todopoderoso por eso dijo, para que en algún momento dado esto no se viera fuera de lo normal, mejor le vamos a crear una compañera contraria a él. ¿Sí? Obviamente, en otra definición, para decir el término contraria a él, quería decir, amados Sajín y Hayot, que iba a crear una persona, ¿sí?, distinta a él. Contraria a él, obviamente era que no iba a ser igual un varón, sino contrario a él iba a ser obviamente una mujer, ¿sí?, con un físico parecido, pero con ciertos puntos que iban a hacer un cambio y que iba a verse la diferencia entre uno y otro. Por esa razón dice que ambos, por ejemplo, al ser creación del Eterno, tenían atributos prodigiosos y sobrehumanos. Podía llegar, en este caso, él a ser considerado tanto por él mismo como el resto de las criaturas como vamos a decirlo así, a diferencia de lo que ya existía, se le podría llamar en algún momento a Adán, ¿sí?, una especie de un Dios pequeño. ¿Y por qué razón se le podría considerar así? ¿Por qué? Porque iba a estar por encima de todos los animales, de todas las bestias, ¿sí? Iba a estar por encima, él iba prácticamente a sojuzgarlas, iba a tener autoridad, prácticamente iba a ser el juez del lugar. Y por esa razón se le consideraba también a Adán un Elohim. Sí, pero no entendamos mal el concepto, sino la intención de esto era porque iba a estar obviamente por encima de todos los animales que habían sido creados por nuestro Abacadosh. Por esa razón, sí, cuando incluso, veámoslo de esta manera, incluso los mismos animalitos lo llegaron a ver así de esta manera, y esto es lo que era malo, lo que podríamos decir en un término hebreo, lot top.
¿sí? Porque obviamente a una persona que se le puede llegar a ver así como un mini Dios, un pequeño Dios, la persona puede llegar a un momento, ¿sí?, que se la crea y puede empezar a crecer el ego, a crecer la vanidad y obviamente empezar, como dicen por aquí en mi país, a empezar a creérsela y querer tener su propia autoridad y ponerse incluso por encima de los demás y cometer el pecado de pensar que es absoluto, cosa que el absoluto solamente es nuestro Abacadosh. Entonces, si pasaba esta situación, ¿qué era lo que iba a suceder? Que las demás criaturas confundieran a Adán con la presencia divina. Hubiera sido de por sí bastante dañino, ya que habría traído como consecuencia, ¿sí?, que su presencia empezara a incomodar incluso a los animalitos que había allí en el Edén. Esto nos lleva, por ejemplo, a entender entonces que la consecuencia de la presencia iba a ser conocida como Kebe Yahol, que esto quiere decir entonces que iba a cometerse un error, porque iba a perder o se perdería la majestuosidad, ¿sí?, en los ojos de sus súbditos. Pero mucho peor aún es el hecho de que esta equívoca percepción de Adán hubiera imposibilitado que el propósito de la creación se hubiese llevado a lo mejor correctamente. Por eso, Hashem en ningún momento dado le dio una orden como esa, ni le dijo tampoco, tú vas a hacer como si fueses yo aquí y vas a hacer esto. No, el Eterno le entregó, sí, que tenía él la autoridad sobre todos los animalitos. Dice, tú los vas a juzgar y les vas a ir viendo cada una de sus características, el nombre que les vas a ir dando a cada uno de ellos. Ese era un trabajo, podríamos decir, ¿cómo? De administrador de la creación del Eterno. La conexión entre el Creador y el hombre pudiera eventualmente ser logrado así, arruinando irremediablemente el plan del Maestro. Vamos a decirlo en otras palabras, si entonces esto no hubiese llevado a cabo una cosa excelente y no hubiese pensado nuestro Abacadosh que en algún momento dado, si a Adán se le hubiese dicho una situación como esa, que iba a pasar, que podría haber empezado a llevar a mal el propósito de la creación. Y la creación entre el creador y hombre pudiera, en verdad, poco a poco se iba a ir alejando, se iba a ir arruinando, ¿sí? Y obviamente esto iba a de forma irremediable echar a perder el plan maestro del Eterno. Si el hombre hubiera permanecido como una entidad autónoma e independiente, jamás hubiera sentido la carencia que lo impulsó a fin de llenar este vacío y completarse, y como consecuencia el hombre nunca hubiera descubierto a el Eterno. Por cuestión fue que Elohim separó los dos componentes de Adán, masculino y femenino, hombre y mujer, cuando los creó. De esta manera vamos entendiendo, amados Sajín y Hayot, por qué el pueblo se quejó de tres cosas y dentro de esta misma parasha que estábamos hablando. Pero vamos a ver, antes de entrar a esa parte, dice esto que a mí me llama mucho la atención y lo quiero compartir a ustedes, que es la prohibición de matrimonio entre familiares cercanos, como puede ser entre hermanos, puede ser entre primos, entre tíos con sobrinas, etcétera, etcétera. Es una prohibición de parte de la Torah, amados Sajín. Y vemos, por ejemplo, que esta prohibición de unión con algún familiar, la respuesta viene en el libro de Levítico 18, del 1 a 18:6.
Levítico 18:6 dice: ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, Hashem. Y miren, para eso vamos a tomar nuestra Tanakh y vamos a ir, amados Sajín y Hayot, a lo que es, vamos a regresar un poquito a lo que es el Vaidaber, ¿sí? Eso lo encuentra usted en el libro de Levítico 18, ¿sí? Levítico capítulo 18, y lleva por título las relaciones sexuales prohibidas, amados Sajín y Hayot. Ahí es donde usted quiero que me ponga pero bastante atención en esta parte, porque la lista es larga. Vamos a tocar solamente ahorita algunos, pero la lista es muy larga. Y si usted quiere alcanzar santidad, ser apartado, ¿sí? ¿Qué dice que tiene que hacer? En verdad, no cometer ninguna de las situaciones que vamos a manejar en este momento. Por eso dice el título, relaciones sexuales prohibidas. Dice 18:1. Yahweh le habló a Moshe diciendo: háblale al pueblo israelita y diles: yo, Yahweh, soy el Elohim de ustedes. No deben copiar las prácticas de la tierra de Misraim, refiriéndose a Egipto, donde habitaron, ni de la tierra de Canaán, donde los estoy llevando, ni sigan las leyes de ellos. Mis reglas solamente deben observar ustedes y seguir fielmente mis leyes. Yo, Yahweh, soy el Elohim de ustedes. Y comienza. En el verso 5 dice: ustedes deben observar mis leyes y mis reglas en las cuales vivirá el hombre. Y vuelve a repetir: yo soy Yahweh. Ninguno de ustedes deberá allegarse a algún pariente carnal para descubrir su desnudez. Yo soy Yahweh. Amén. Dice el número 7: la desnudez de tu padre, esto es la desnudez de tu madre, no la descubrirás. Ella es tu madre, no descubrirás su desnudez. Cuando se refiere esto, en otras palabras, amados Sajín y Hayot, cuando se refiere al término que nos dice no descubrirás la desnudez, se refiere a que no tendrás ninguna relación con ellos, con ella. Aquí primeramente Hashem, a los primeros que toca, dice a los padres. Y en verdad es triste, pero se ha escuchado de muchos casos del que los padres se casan con las hijas o los hijos se casan con la madre. De hecho, por ahí hay un síndrome muy conocido, ¿no?, que nos habla de ese tipo. Entonces, quiero decirles que debemos de tomar en cuenta esta prohibición, amados Sajín, ¿sí? De no tener, se debe de tener relaciones ni con el padre ni con la madre. Por eso dice ahí: no descubrirás su desnudez. Muchas personas piensan que esto quiere decir solamente el que a lo mejor cuando tu mamá o tu papá se está cambiando o tu hermana se está cambiando, que tú estés ahí espiando, viendo ahí entre lo que queda abierto de la puerta o de la ventana para poder ver: ya la descubrí que está desnuda. Ojalá y fuera nada más eso. Obviamente también eso es malo, sí, para que no me vaya a malinterpretar, sí, pero a lo que se refiere es obviamente ahí tener un encuentro, una relación íntima ya con ellos. Eso está prohibido por la Torah, porque lo que estoy leyendo ahorita es Torah, libro de Levítico. Entonces, vemos, dice también, ahora sí, aquí a lo que les hablé hace un momento, dice en el 9: la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, sea nacida en la casa o fuera, no descubras su desnudez. El 10 dice: la desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hijo, no descubras su desnudez, que la desnudez de ella es la tuya. Veíamos, por ejemplo, casos que estuvimos llevando en análisis, y por ejemplo encontramos que en los reinos nórdicos, en los reinos europeos,
de la Edad Media, como que era muy común que si al rey como padre, estoy poniendo un ejemplo porque no exclusivamente era el rey, era prácticamente, a veces lo aplicaban eso todo el pueblo, ¿sí? Dice que, por ejemplo, si al rey le agradaba la esposa de su hijo, ¿sí? Él buscaba la forma de acercarse a ella y tener relaciones con ella, ¿sí? Y si era posible, se la quitaba a su hijo. O viceversa, en ocasiones era que el hijo le venía quitando la esposa al padre, ¿sí? Y estas prácticas, como vuelvo a repetir, se escucharon mucho en países nórdicos, en países europeos. Usted me imagino que por ahí ha escuchado o ha visto alguna, no sé, algún especial, alguna serie, qué sé yo, donde habla incluso de los romanos. Los romanos pasaban también por esa situación. Todos ese tipo de países se les tenía conocidos por una gran degeneración, por países degenerados. Entonces, todo eso es lo que ante los ojos de nuestro Abacadosh no puede ser. Si usted en algún momento dado ha vivido una situación difícil como esta, ¿sí? O está en este momento a punto de vivir una situación como esa, que porque la situación se está dando, yo no lo esperaba, le invito, amado Ajín, amada Hayot, amado hermano y amada hermana, que mejor se eche para atrás, se arrepienta, pida perdón al Eterno y no cometa un pecado, ¿sí? Que la verdad lo va a llevar a un gran sufrimiento. Y después el regreso de ese pecado hacia atrás, para regresar el arrepentimiento, la verdad es muy costoso, es muy triste, es muy doloroso. Evítese usted ese dolor de cabeza. Mejor haga las cosas bien desde antes. No quiera solucionarlas, muchas dicen, después del niño ahogado. No, antes de que pasen. Las cosas se hacen antes y no después. Hashem nos da la oportunidad de podernos arrepentir. Pero por eso dice, si está usted escuchando en este momento este audio y tiene la oportunidad de no pecar, mejor lo tomo para mí y lo aplico en mi vida. Vamos a ver entonces que dice más adelante en el verso 11, la desnudez de la hija de la esposa de tu padre que haya nacido en la casa de tu padre, ella es tu hermana, no descubras su desnudez. El 12, no descubras la desnudez de la hermana de tu padre, ella es pariente de tu padre. El 13 dice, no descubras la desnudez de la hermana de tu madre, que ella es parienta de tu madre. Vemos el 14, no descubras la desnudez del hermano de tu padre, no te acerques a su esposa, ella es tu tía. No descubras la desnudez de tu nuera, es la esposa de tu hijo, no descubrirás su desnudez. El 16, no descubras la desnudez de la esposa de tu hermano, es la desnudez de tu hermano. No descubras la desnudez de una mujer y de su hija, ni te cases con la hija de su hijo, ni la hija de su hija, para descubrir su desnudez, ellos son parientes. Eso es depravación. Obviamente refiriéndose también cuando se da el caso, como repetí hace unos momentos, de casarse entre primos, tíos con sobrinas, tías con sobrinos, etcétera, etcétera. ¿Qué dice entonces que eso es? Depravación. En el 18 dice, no te cases con una mujer como rival de su hermana para descubrir su desnudez mientras la otra viva. El 19, no te allegues a una mujer durante su periodo de impureza para descubrir su desnudez. Eso es otra cosa que está prohibido. Normalmente, es más, ni en un matrimonio que sigue las leyes de la Torá está permitido el que se tenga alguna relación cuando la esposa, la isha, se encuentra en la etapa de nidá, en la etapa de la menstruación. Obviamente se ha entendido
que a veces si es necesario, duerman apartados. ¿Por qué? Porque obviamente la mujer está en el proceso de limpieza, prácticamente está descontaminando su cuerpo de todo lo malo que tiene en su cuerpo. Por esa razón es muy importante que mejor exista una separación, duerma aparte, para que no contamine al esposo e incluso a sus hijos. De eso nosotros también ya hemos ministrado sobre ello. Dice el 20, no tengas relaciones carnales con la esposa de tu prójimo para contaminarte con ella. No permitas que nadie de tu prole sea ofrecido a Moloch o a Molec, y no profanes el nombre de Elohim, porque dice, yo soy Yahweh. Sí, dice entonces el 22, no te acuestes con un varón como se acuesta uno con una mujer. Eso es algo detestable, eso es algo abominable. Y esto es algo que por obvia en la actualidad ya se ve muy normal. Ve usted que en las marchas o los hombres se van besando, las mujeres, sí, y ya en cualquier serie que usted vea televisiva, como que ya es muy común hacerle una, ¿cómo les podría decir? Una publicidad a ese tipo de manifestaciones. ¿Por qué? Porque eso obviamente pues no es malo, no es malo, tiene que verse bien. Nacieron en cuerpos equivocados y deben de dejarlos eso. No, nosotros no estamos de acuerdo, nosotros nos basamos a lo que dice la Torá, ¿sí? Y en la Torá nos está dando esa indicación, que no se acuesten varón con varón y mujer con mujer, porque es algo detestable. En el 23 dice, no tengas relaciones carnales con ninguna bestia para contaminarte con ello, y no permitas que una mujer se preste a tener relaciones con una bestia. Eso es perversión. ¿Cuántas veces hemos escuchado de casos de hombres, de mujeres que se meten con animales? Déjeme decirle que cuando todo eso quiere decir que hay un espíritu ahí demoníaco, que él es el que está llevando a los impulsos más bajos a la persona para cometer ese tipo de actos aberrantes que piensan que es correcto. Se graban, se venden, pero si no ni por aquí les pasa que es lo más detestable que puede haber, lo más aberrante. Y ante los ojos de nuestro Abacadosh es una situación, sí, de un pecado grande. Y por eso dice que esto no puede ser aceptado. Entonces el Adón nos invita a no contaminarnos con ninguna de esas situaciones que les he mencionado. Desde el momento que se entra a un lugar donde la tierra es contaminada, por obvia, dice que todo lo que se encuentra ahí es contaminado. Y por esa razón les decía Abacadosh, ¿sí? No imiten, no copien las prácticas ni de Misraim ni de Canaán a donde los voy a llevar. Por eso él dijo, sigan mis leyes, sigan mis estatutos, para que en ningún momento dado pasen por una situación difícil, amados aquí en Yahayo. Vamos a continuar. Yo espero que lo que acabamos de estudiar, de leer, le quede muy claro. Por eso le dije, vaya tomando nota, amados aquí en Yahayo. Recuerde que estamos en tiempos muy complicados, estamos en tiempos de dolores de parto, estamos prácticamente en entrar a los terrenos que se nos venían hablando por muchos años atrás y que en algún momento dado no los queríamos creer, no les queríamos dar importancia porque decíamos, ay, es que eso se ven que son unos eventos muy lejanos, pero no, la verdad es que ya nos alcanzaron y prácticamente ya se habla de lo que es el orden mundial. El pasado 14 de mayo iba a haber una reunión de ellos exactamente a la 1 de la tarde, se pospuso. Hashem poderoso hizo lo posible para que esa reunión sí se suspendiera. Ahora la van a cambiar a octubre, pero yo estoy seguro que Hashem poderoso va a cambiar también esa fecha. ¿Sí? ¿Qué nos corresponde?
a nosotros, a los hijos de Abacadosh, nos corresponde estar en tefilá, ¿sí? Para que nosotros nos preparemos aún más. Es tiempo, amado hermano y amada hermana, usted que me escucha, es tiempo de arrepentirse, es tiempo de regresar a la casa del Eterno, de dejar todas las prácticas malas, sucias que usted ha hecho en su vida. En verdad que como si esto fuera una carrera, corra, en verdad, hacer un arrepentimiento genuino, hacer un arrepentimiento real, porque ¿sabe qué? Los tiempos ya prácticamente ya están encima de nosotros, y si nosotros no estamos preparados, ¿qué va a hacer? Debemos de estar en oración, debemos de estar en ayuno, debemos de estar en estudio constante de la Torah, debemos de compartir el mensaje. Por eso le invito a usted que me está escuchando en este momento y que se tomó el tiempo de estar viendo esta transmisión, sí, que en el momento que yo la termine, compártala con otros. El mensaje debe de salir, no nada más se lo quede usted, compártalo con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con sus sobrinos, compártala con su vecino, compártala con el que usted pueda. Hay que invitarlos a salir de todas sus malas costumbres. ¿Por qué? Porque prácticamente esta tierra está gobernada por el príncipe de la potestad del aire, y él obviamente está alcanzando el objetivo por el cual fue enviado, ¿sí? Y muchos están cayendo en ese juego malicioso. Si las autoridades gubernamentales de esta tierra les dicen no salgan si no es con las medidas sanitarias correspondientes, que dicen, yo voy a salir como quiera, al cabo esta es mi vida y yo decido qué pase con mi vida, ¿sí? No va ni a 3 pasos en la calle, cuando alguien le obsequia un cubreboca, lo hace a un lado, no lo acepta. Le ofrecen gel, no lo acepta, ¿sí? ¿Por qué? Porque se siente que es de acero y no le va a pasar absolutamente nada. Pero ¿qué pasa? Que al término de 8 días, 9 días, enferman y caen. Y esa irresponsabilidad la tiene la mayoría de las personas, y nos está pegando muy fuerte a los latinos porque no estamos obedeciendo. Muchas personas se la pasan prácticamente dentro de las redes sociales, pero ojalá se la pasaran hablando a las personas acerca de la Torah del Eterno. Lo que están haciendo es que están compartiendo de uñas, de peinados, de carros, de fiestas privadas en casa, miren la cervezota que me estoy tomando. Todo prácticamente lo que no se debe de hacer es lo primero que están haciendo. Se han estado anunciando eventos para jóvenes, ya que les han puesto al nombre de la pandemia, para que asistan y se haga una contaminación masiva, y muchos han dicho, sí voy a ir, yo voy a estar ahí. Pero en verdad que no saben ni de lo que se están metiendo. Muchas de las personas al principio se llegaron a pensar que esta situación era una mentira, un engaño, solamente era para tenernos encerrados en casa y todo esto, pero no. Hemos sabido de personas, vecinas, muy cercanas, que conocemos a lo mejor de muchos años, que han perdido la vida por esta pandemia. Entonces nos estamos dando cuenta que no es un juego. Muchas personas, lejos de acercarse al Elohim Todopoderoso, sí, obviamente están confiando más en sus ídolos, ¿sí? La santería, brujería, y les puedo nombrar muchos, ¿sí? La gente más bien se está acercando, es que me voy a proteger para que no me pase absolutamente nada. Si la única y mejor protección viene de nuestro Abba Padre. Abra por favor su entendimiento, abra sus ojos, abra sus oídos. Es el tiempo de regresar a casa del Eterno, es el tiempo de regresar, ¿sí?, ante los pies de Hashem Todopoderoso, hacer un arrepentimiento genuino y verdadero de todos nuestros malos pasos, de todos nuestros malos hábitos, de todos nuestros pecados,
para que podamos ser merecedores de tener la oportunidad de ser llamados hijos de Dios, ¿sí? Y que en el momento cuando nuestro Padre diga, vengo por mis hijos, nosotros estemos confiados, tranquilos, porque nuestro depósito está cuidado, amados Sajín y Ajayó. ¿Sí? Por eso es esta la invitación. ¿Sí? Si usted está escuchando, es porque el Eterno primeramente a usted le va a dar este mensaje. Y obviamente después usted se lo comparta a otra persona. Porque es tiempo de rescatar al pueblo del Eterno, a esas ovejas perdidas. Porque usted no sabe, usted no es nadie para decir quién entra o no entra al reino. Porque muchos dicen, les hemos dicho, ¿por qué no le entregaron disco a él? No, es que esa persona, no, usted no puede hacer acepción de personas si el Eterno no lo hace. Hay personas que incluso están pidiendo una moneda, un taco en la calle, limpiando un vidrio, ¿sí? Tratando de ganarse el pan para su boca. Y usted no sabe si incluso entre ellos está pueblo regado del Eterno, que ni lo sabe. Y a lo mejor no tiene ni la orientación de cómo llegar a casa. Sí. Por eso le invito, amado Sajín. Entienda usted en verdad el propósito de este tema. Vamos a ver entonces que entendiendo esta parte de lo que les acabo de mencionar, voy a ahora sí que a regresar otra vez a lo que estaba yo hablando. Por esta cuestión fue que el Eterno separó los dos componentes, tanto el componente masculino y el componente femenino, haciéndolos hombre y mujer cuando los creó. Así es únicamente cuando Abraham, quien personifica al hombre en busca de la verdad, siente esta carencia existencial y se quita a sí mismo del asiento del conductor de ser la fuente de la verdad, que después de una ardua, larga y objetiva búsqueda intelectual logra encontrar al Ser Supremo, al Todopoderoso, porque había inquietantes preguntas de parte de Abraham. Siempre había ese tipo de cuestionamientos y tenía a veces también, carecía de una respuesta existencial. Solamente pudo ser cubierta esta cuando él tuvo un acercamiento grande y pudo entender el propósito del Boré Olam, del Creador en su vida, y fue cuando entendió el objetivo, ¿sí? Y pudo agarrarse de ahí para entender de forma intelectual el plan y el proceso que tenía Hashem poderoso en la vida de él. Toda vez que el hombre es autosuficiente, deja de mirar hacia afuera para contemplar su realidad, ya que puede encontrar todo dentro de sí mismo, pero en necesidades más elementales toda su actitud se ve modificada y va perdiendo su soberbia, se abre al mundo exterior, deja de ser un saqueador que arrebatando a su placer y conveniencia todo, absolutamente todo lo que desea. Ahora, cuando llega a su casa y prueba el guisado que su esposa le ha preparado, aun si éste sabe mal o está salado, tiene que callárselo para no ofenderla, incluso tiene que alabarla por sus grandes dotes culinarios. ¿Qué hubiese pasado si el marido llega y hace todo lo contrario? Quiere decir entonces que están dentro del orden correcto en llevar la contraria. Pero ¿por qué quisiste este ejemplo? Porque obviamente en la primera ocasión, ¿sí? el hombre no estaba haciendo su papel como debe ser, entonces tenía que aceptar las cosas como se las dieran. Por eso la mujer es su auxilio y al mismo tiempo es su contra. Al necesitarla, él se abre al exterior y se civiliza, se tiene el mérito de ver que esto es para su propio beneficio. Su mujer se convierte en su auxilio y si no, entonces ella está en contra de él.
Y esta codependencia entre el hombre y la mujer es lo que él resiente, ya que por un lado la hace sentir sus carencias y por el otro lado le roba su autonomía. Sin embargo, hasta la entrega de la Torá, podía el hombre darle la vuelta a las intenciones divinas que lo limitaban, debido a la estrecha relación que hay entre un hermano y una hermana, los cuales han crecido juntos. La misma cercanía y familiaridad permiten que sin tapujos ni vergüenzas el hombre se sienta suficiente desinhibido para tomar todo lo que sea, actuando como un salvaje. No tiene que disimular o actuar propiamente hacia ella. Después de todo, ella es su familia. Es solamente hasta el Sinaí cuando este tipo de relaciones fueron prohibidas, y esta es la última oportunidad de maniobrar alrededor del proyecto divino. Fue arrebatada al hombre, retornándole a su triste y nunca aceptada realidad de dependencia, y por eso muchos lloraron. Desde el momento que Hashem puso este tipo de prohibiciones, muchos hombres se sintieron prácticamente desvalidos, porque sin la ayuda a veces de sus hermanas o de alguna prima, sí, que las tuvieran prácticamente como sus criadas, sí, ellos primero eran felices, pero después, ¿qué pasó? Cuando fue llegada esto por autoridad del Padre, que dice que muchos lloraron y se entristecieron, porque tuvieron incluso que aprender a hacer muchas cosas por ellos mismos. ¿Usted cómo se considera, amado hermano o amada hermana? ¿Cómo se considera? ¿Se considera dependiente, codependiente o independiente? ¿Cómo es que se considera usted? ¿Usted es de las personas que en algún momento dado puede hacer las cosas, o también es de las personas que no, que espera que todos se lo hagan? ¿Sí? Yo entiendo que, por ejemplo, nuestra esposa tiene ciertas labores hacia nosotros, pero en verdad nosotros también tenemos labores hacia ella. Ella tiene cosas en que cumplir con nosotros, pero nosotros también con ella. Debe de ser una parte que esté prácticamente en una balanza igual, en un concepto lleno de igualdad. Por esa razón es que usted se debe de preguntar hasta dónde es usted dependiente, suficiente, codependiente. ¿Usted es cuando se hace esa pregunta? ¿Sigue dependiendo de los demás? Si no le ayudan a hacer esto, ¿usted no lo hace solo? ¿Cómo es que se siente usted en la actualidad? Por esta razón, este tema es muy importante para aprender a separar muchas de las cosas que hemos hecho mal. Y es tiempo de cambiarlas, es tiempo de regresar a casa y de dejar muchas de nuestras malas actitudes, muchos de nuestros malos hábitos, arrepentirnos, pedirle perdón al Eterno y decirle: heme aquí, restáurame mi vida, cámbiame mi vida, hazme una persona diferente, una nueva criatura conforme a tu Kadosh voluntad, conforme a su Kadosh voluntad. Yo espero que este aporte le sea de bendición a su vida, mi amado hermano, como lo es en la mía. ¿Sí? Le pido en verdad que usted nos ayude a compartir este mensaje. ¿Sí? Más en las partes de abajo, como le dije, usted le puede dar a la campanita, le dele like, suscríbase. Por favor, este tipo de estudios, compártalos con otros. ¿Sí? No piense que solamente hay uno en internet y es el único que puede compartir Torah. No, bendito Hashem, somos varios los guerreros que hay en internet. Yo creo que me considero de los más pequeños, pero ahí busco hacer la parte que me corresponde. Por esas razones que seguimos aquí echándole con firmeza, amados Ajín y Ajayot. Y recuerde, la Torá es vida y el saber fortalece. Aleluya. Shalom Ubrajo. Shabbat Shalom. Amén.